Y estamos de regreso en la media mañana. Seguimos con las conversaciones, con los datos de interés. Nuestro espacio de apoyo a la comunidad con el Jorge Escudero. Ya no es Chuck Norris, ya llega segunda vez. Ya después de haber vuelto de la capital. Oye, sí, Oiga, regio. famoso está el Jorge en la capital, Sí, le voy a decir yo. Lo vi hartas veces en la tele y decía, hey, sí, ese cabrón partió con nosotros. Decía, Sí, no pues sé. sí. Eso estábamos comentando, Cristian, y le dijimos, te vendiste, Jorge. Al sistema, me vendí. No, para nada. Oye, bienvenido Jorge Escudero junto a nosotros nuevamente, tanto que te extrañamos, pero que todo sea por crecer y por seguir aprendiendo. Así es, he estado pasando unas vacaciones muy entretenidas. Sí. ¿Descansando mucho? Descansando harto. Ahí estáis Retomando bien, energía, retomando energías para lo que se viene, la segunda patita de todas tus cosas que estáis ahí en la zona central. Vamos a ver un tema que hablamos de los chiquititos la semana pasada, de las pataletas, pero ahora vamos a ver de los un poquito más grandes, pero la depresión adolescente. ¿Cómo reconocer de nuestros jóvenes en nuestra casa, no sé, tu hermana, tu papá, tu mamá, cómo podemos reconocer si uno de los jóvenes que están en tu casa tiene depresión Y adolescente? en una edad tan complicada, porque la adolescencia es una edad donde uno realmente y en muchas ocasiones no sabe cómo enfrentar o cómo llegar a los adolescentes. Y es bastante recurrente. De hecho, las estadísticas dicen que en Chile cerca del 8% de los adolescentes presenta depresión. O sea, de 100%, 8% presenta depresión, y de ese 8%, solamente el 10% pide ayuda o comienza a recibir tratamiento. O sea, Entonces, nada, es la nada. Y muchas veces queda una parte de los adolescentes que no es tratado por desinformación, muchas veces por vergüenza, muchos se sienten que están locos, que son una carga para el resto. No saben cómo enfrentar este tema. Esta ¿Y situación. cómo lo claro. podemos reconocer a estos chiquillos? Claro, principalmente se presentan dos cosas. Primero, un estado de ánimo que es depresivo o deprimido. Alguien que está más triste, que está más melancólico, más solitario. Pero también en niños y adolescentes esto puede ir variando. Los niños y los adolescentes pueden presentarse mucho más irritables, más enojones, que andar como más mañosos, porque claramente no se sienten bien con la situación en la que están. Y además se presenta lo que se llama en psicología anedonia. Eso significa que se pierde el placer o el interés por las actividades que antes a mí me hacían sentir bien o me hacían sentir placer. Claro. Hacer deporte, salir con amigos, entonces todo eso ya no me llama la atención y me comienzo a deprimir. ¿Como que se encierran? Claro, es como ir encerrándose poco a poco en la pena, en la angustia, en la tristeza, e ir dándole vuelta permanentemente a cierto tipo de pensamientos que tienden a ser más negativos. Ahora, a este estado de ánimo depresivo y a esta dificultad para retomar el placer en las actividades que a mí me hacían sentir bien, le podemos ir sumando que existen dificultades en el sueño. Tener mucho sueño o tener muy poco sueño, dormir mal en la noche, por ejemplo, y al día siguiente levantarse al liceo, a la universidad y hacer las actividades con mucho cansancio. Existe una disminución de peso o un aumento de peso considerable, o bien una dificultad para tener el peso que es adecuado a la edad. Y esto igual a esta edad les va a complicar a los adolescentes. Si bien con menos o mayor peso, esto igual los va a afectar, o de repente ellos no van a saber cómo continuar si no están felices con ellos mismos. Exactamente, se suma el tema corporal. Y la depresión también muchas veces se puede acompañar de otro tipo de trastornos. A veces no se presenta la depresión sola, sino que se presenta, por ejemplo, con trastornos de alimentación, con trastornos de ansiedad. Cuando estamos muy ansiosos, es muy probable que podamos pasar a una depresión, porque el trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo suelen ser como, van siempre como de la mano muchas veces. Entonces, si no frenamos la ansiedad, podemos pasar a la depresión. Y estamos... Bueno, no, adelante. Como que hay un video que nos refleje un poco de lo que estamos conversando ahora. Sí, va a resumir un poco de forma más lúdica lo que hemos estado conversando, y es la historia de Charlie. Ya. Así que ¿Qué se los le quiero pa- mostrar qué le para que pasó a vayamos Charlie? viendo. Veamos. Veamos a Charlie. Cuando Charlie pasó segundo medio, tenía una vida bastante común. Cada vez que podía jugaba a la pelota, salía con sus amigos o se la pasaba en Facebook. No todo era fácil en su vida, pero en general lo pasaba bien. Pero de repente, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a sentirse triste, desanimado, bajoneado. Andaba irritable, con menos paciencia. Ya no disfrutaba las cosas como antes. Dejó de jugar a la pelota, no salía con sus amigos, ni a Facebook se metía. En la noche le costaba dormir. En el día se sentía muy cansado y con sueño. A veces no tenía ganas de comer y otras veces comía demasiado. Le costaba mucho concentrarse en el colegio.
Se empezó a sentir un fracasado y pensaba que las cosas cada vez iban a estar peor para él. Como se sentía mal, dejó de hacer las cosas que le gustaban. Y como dejó de hacer las cosas que le gustaban, se sentía aún más mal. Qué triste, Continuará. Charlie. Oye, sí, un tema bien delicado y que también estoy viendo que tienen otras, como para reconocer también la depresión en adolescentes, que por ejemplo, pensamientos de muerte recurrentes, y esto llegamos a un extremo donde quizás se nos va de las manos este tema. Sí, está la dificultad para concentrarse, que se refleja en las notas, por ejemplo, en los adolescentes. Existe también estos pensamientos de muerte, y cuando existe el pensamiento de muerte, la idea de suicidarse, debemos tomar acciones que son mucho más Ya como llegamos al drásticas. límite. Ahora, la pregunta ideal, edad de adolescencia, porque uno no sabe más o menos, uno cree que desde los 12, 14, ¿desde cuándo empieza la adolescencia hasta cuándo termina la adolescencia según la psicología? Los límites son difusos porque tienen que ver mucho con la cultura en la que nos encontramos insertos. Muchas veces se piensa que la adolescencia termina cuando el joven logra la independencia de sus papás. Pero muchas veces vemos que aquí alguien se puede ir de la casa, le fue mal y regresa. Años. Claro. Pero es aproximadamente, por ejemplo, la literatura así como en promedio puede ser desde los 13 años hasta los 20 años más o menos, aproximadamente. Va a ir variando. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de riesgo de la depresión? ¿Por qué se genera la depresión adolescente? Claro, por factores de riesgo vamos a entender todas las situaciones o eventos que dejan vulnerable a la persona a tener depresión. ¿Cuáles serían los factores de riesgo en los adolescentes? La genética, por ejemplo, que la depresión se vaya transmitiendo genéticamente en la familia, que los abuelos hayan tenido depresión, que los papás hayan tenido depresión y que se transmite el gen hacia ese adolescente, ese niño. ¿Ya? Entonces, la genética no funciona sola, también hay variables ambientales que van a ir activando ciertos genes. Es como lo que pasa cuando estamos tocando un piano, tenemos la ignorancia mía, son teclas. Sí, teclado. El teclado. Entonces, si alguien no toca el teclado, si alguien no activa ese gen, la depresión no se va a presentar. Pero muchas veces hay circunstancias ambientales que se van perpetuando o disfuncionalidad familiar. Las familias funcionan mal de generación en generación. Entonces, el niño ya viene vulnerable genéticamente a tener una depresión y el ambiente está caotizado o es disfuncional. Entonces, se activa la depresión en ese caso. La genética puede ser un factor de riesgo. También existen factores de riesgo vinculados a la deserción escolar, no estar escolarizado, por ejemplo. Ahí se pierde también el nexo con estamos hablando ya de chiquillos que ya simplemente los papás no se preocupan, el adulto responsable no se preocupa, nada de ellos. Exactamente, y ahí hay otro factor de riesgo, el maltrato, las agresiones sexuales, por ejemplo, los abusos sexuales, violaciones, funcionan como factores de riesgo. Ahí debemos tener en cuenta esos aspectos y también un sesgo cognitivo. ¿A qué se refiere el sesgo cognitivo? A aquellas dificultades que tienen que ver con el pensamiento de los jóvenes. Estar centrados mucho en aspectos negativos de sí mismos, mucha culpa atribuida, pero dejan de lado los aspectos positivos de ellos mismos o del entorno. Quizás también alguna enfermedad médica. Las enfermedades médicas también, porque muchas veces como que coartan la independencia que el adolescente quiere tener. Por ejemplo, un adolescente que debe ser dependiente, depende de algún medicamento o no puede caminar bien o depende de otras personas, ve que los demás salen a fiestas, viajan, cumplen metas y ellos se sienten como estancados. Un poco limitados. O sea que también, por ejemplo, no solamente el entorno familiar, porque también se puede sumar que genera mucho el tema de la depresión adolescente, es el entorno social que ellos se manejan. O sea, por ejemplo, si ellos no están en este mundo, yo me acuerdo en la época de adolescencia que uno tenía que estar como en ese grupito ideal, que uno sueña ese grupito ideal, que es como el famoso del colegio, el famoso de la academia, y el no estar ahí también puede generar un estado depresivo. Claro. Para más remate que en la casa, por ejemplo, no te apoyen en ciertas cosas, también se suma para que uno... No, y que repito, estamos hablando de una edad o de un proceso que es la adolescencia, donde quizás los mismos adolescentes les cuesta comunicarse, les cuesta hablar y les cuesta llegar a la familia o a los amigos y decir qué realmente sienten y por qué están pasando. Así es. Y ahí hay que tener en consideración, muchas veces uno dice en la adolescencia hay cambios de ánimo. Entonces a veces si uno ve a un adolescente triste, caería en el error de decir es normal lo que le está pasando. Pero muchas veces eso hace que ellos no consulten o que los adultos que están en su entorno no los lleven a consultar porque lo notan demasiado tiempo deprimido. Ahora, para hablar de depresión, hablamos al principio de cómo se sentía el Charlie, ¿no es cierto? Que tenía todos estos síntomas. Pero deben pasar al menos 2 semanas desde que se está presentando este estado de ánimo depresivo. 2 semanas como mínimo, ¿ya?
Si es que pasan las 2 semanas, podríamos comenzar a pensar en una depresión. Porque si son menos de 2 semanas, podríamos hablar de una tristeza que es normal, que responde a un acontecimiento vital normal y que es esperable que una persona tenga tristeza. ¿Pero qué podemos hacer, por ejemplo, si tenemos a un joven adolescente en tu casa que tú le ves todos estos rasgos? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Porque ellos también son súper cerrados, o sea, si están tristes, se encierran en el dormitorio y te le preguntan, no, es mi problema, no me pasa nada, pero ¿cómo nosotros rompemos esa barrera? ¿Cómo entramos por último por la ventana para que nos diga algo y ayudarlo? Claro, ahí hay una muy buena metáfora, entrar por la ventana o entrar por temas indirectos. Muchas veces es bueno tener canales de comunicación que en la casa están abiertos, pero abiertos a tratar cualquier tipo de tema. Si yo sé que a lo mejor, no sé, pues los papás conocen a su hijo, saben que a lo mejor, no sé, pues está pololeando y justo llegó un día triste a la casa, a lo mejor uno sospecha, pasó algo por ahí. Entonces, si sé que no está hablando de ese tema y que está como muy hermético, entonces puedo ir por otra área. Claro. No voy a hablar directamente de la relación amorosa, si terminaste o no. Podemos hablar sobre, no sé, fútbol, teleserie, vamos a comprar, vamos a hacer algo quizás hacerle saber también que cuando estén listos pueden contar con nosotros, o sea, con la familia en este caso. Claro, el saber que hay una contención y que yo puedo acudir a esa contención cuando lo crea necesario, ya alivia. Quizás darle su espacio para que cuando ellos estén listos poder comunicarse y tampoco presionarlos. Es como lo que tú me estás diciendo por la ventana, es como hacerle algo distractor. Si lo veo quedando bajoneado, en vez de preguntarle, mejor lo invito a hacer algo entretenido. Puede ser efectivo eso cuando los adolescentes cuesta que hablen. Muchas veces la relación con los papás, aunque uno no lo cree, es muy buena entre los adolescentes y sus padres. Entonces es posible meterse directamente en el tema. Ahora, Jorge, ¿cómo podemos evitar la depresión? ¿Cuáles son estos factores protectores para no llegar a la depresión? Ya existen distintos factores protectores partiendo por un estilo de vida que sea saludable. ¿Ya? La práctica de ejercicio físico es muy buena, la alimentación saludable y tener también actividades donde el adolescente va integrándose a su grupo de pares, ¿ya? Donde va haciendo, por ejemplo, voluntariados, va conociendo otras personas. Hay otros factores protectores que quisiera mostrárselos a través del video, que es la segunda parte de la historia de Charlie, donde se ve el tratamiento que se hizo a Charlie y los factores de protección también. Veamos el video. Charlie comenzó el tratamiento dado por su médico con medicamentos antidepresivos a cargo de sus padres. Lo siguió al pie de la letra, todos los días en el horario acordado, atento a la aparición de alguna sensación desagradable para contarle a su médico. Sabía que no le causarían adicción y solo lo suspendería si su médico lo autorizaba. Tendría que esperar unas 3 a 4 semanas para sentir los efectos más claros y potentes de los medicamentos. Pero no solo los medicamentos lo ayudarían, también cambió su estilo de vida por uno mucho mejor. En el día volvió a hacer deportes, liberando tensiones y llenándose de energía. Comenzó a alimentarse más saludablemente y en horarios regulares. No dormía en el día y en la noche dormía entre 7 y 9 horas. Dejó de tomar alcohol, ya que le afectaba su ánimo, y esto hacía más difícil su tratamiento. Volvió a hacer las cosas que le gustaban y se empezó a sentir mejor. Y como se sentía mejor y con más energía, más ganas tenía de hacer las cosas que le gustaban. Logró romper el círculo negativo en el que estaba metido. Además, era fundamental el tratamiento con la psicóloga, quien le enseñó técnicas para pensar de manera más positiva y para enfrentar los problemas. Charlie lo logró. Con más ánimo se sentía como nuevo. Qué bien, estuvimos viendo ahí que Charlie pudo ir contra toda esta energía negativa y poder surgir y llevar toda una vida más positiva. Y también, Jorge, podríamos hablar que esto va de la mano también de la relación padre e hijo, de que los padres estén pendientes de sus hijos, no los abandonen en el sentido de dejarlos solos con el tema de la supervisión en la escuela y en la vida en general. Claro, eso funciona como factor protector, así como para ir complementando esta historia. La supervisión de los papás, que estén atentos a lo que están haciendo los hijos, no estar metidos, así como que romper la privacidad, porque hay también límites. Claro. Es que eso es lo otro. Por ejemplo, estábamos viendo acá la historia de Charlie, pero es una historia bastante extrema que llega al mundo, ya a los medicamentos. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos que cuando ya, claro, tiene la depresión, pero que no llega a ser tan gatillante para llegar a los medicamentos? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Yo hablo de familia, porque no son necesariamente los padres, los adolescentes están en un mundo que tienen primos, hermanos, tíos dentro de una misma casa. ¿Cómo lo enfrentamos para que no lleguemos a ese extremo que el Charlie llegue a tomar medicamentos? Ya, se llega a los... A ver, más a la base, más para atrás. No siempre son necesarios los medicamentos. Claro, ¿ya? claro. Solamente en casos donde vemos que es necesario un empujoncito desde el área biológica
para ese joven o esa casos joven. extremos. Muchas veces sí, cuando estamos deprimidos, no solamente estamos deprimidos en estado de ánimo, sino que nuestro cuerpo también se deprime. Y biológicamente comenzamos a funcionar de modo tal que pareciera ser que nuestras neuronas, por ejemplo, nuestro cerebro comienza también a estar deprimido. Entonces, para dar un empujoncito desde el área biológica es que entran estos medicamentos, que son sustancias químicas que vienen a mover ciertas áreas, mover ciertas partes del cerebro, a encajar ciertas áreas para que la persona, no sé, duerma mejor, para que se estabilice su estado de ánimo. Para que lleve una vida normal. El día es para jugar, estudiar, disfrutar y la noche para dormir. Claro, una cosa así, como para que su estado de ánimo se estabilice. Claro. Ya, pero ese beneficio va a terminar una vez que el medicamento sale del cuerpo, Claro. cuando se retira. Entonces, por eso el medicamento muchas veces, más bien, siempre debe complementarse con una psicoterapia o con cambios en el entorno. Porque, o sea, algo así como que cuando uno está con medicamentos se puede crear dependiente de estos medicamentos, Sí. y cuando ya no lo estén ingiriendo, tomando, ya no sean efectivos y volvamos entonces Exactamente. a caer en la depresión. Se vuelve, hay muchos riesgos de recurrencia cuando solamente nos centramos en una parte, que es el medicamento, y dejamos de lado todos los cambios ambientales. Ahora, Jorge, podríamos aconsejar también a las familias en general que quizás no sepan llevar este tema o enfrentarlo, llegar también a una cita, a un tratamiento con un psicólogo. Sí, es aconsejable. Ya cuando nosotros vemos que de repente hay situaciones que se nos están escapando de las manos, podemos pedir una hora con psicólogo, y de repente si es que hay medidas más importantes o drásticas que tomar, también es importante asesorarse con un psiquiatra, que de preferencia sea psiquiatra infanto-juvenil, que hay aquí en Arica, y también es psicólogo. La última consulta, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que ya no podemos hacer más? Y decimos ya, realmente necesita el chiquillo un psicólogo. Aunque la idea no es llegar a ese límite tampoco. Pero muchas veces de repente hay situaciones que movilizan tanto a la familia que en ese momento recién es cuando nos damos cuenta de que se necesita ayuda. Por ejemplo, cuando vemos que, bueno, el extremo es cuando existen ideas suicidas o Claro, intentos sí. suicidas, ¿ya? Porque muchas veces en esos casos se sugiere un ingreso hospitalario. ¿Por qué? Porque el joven está poniendo en riesgo su vida, y porque además muchas veces, si la depresión se deja pasar, no sabemos si es que a lo mejor esa depresión se acompaña de otro tipo de dificultades, o bien donde a lo mejor esa depresión es parte de otro trastorno más grande, Claro. como sería, por ejemplo, el trastorno bipolar. Ya, Ya, No, donde y la ansiedad idea central también es sería más evitar difícil. que finalmente puedan llegar a un pensamiento de muerte y que pueda llegar a ser efectivo. Exactamente, la idea siempre es evitar para evitarnos mayores dificultades. Así Oye, que los un papás y tema, los hijos un tienen tema que hartas tareas. está bien en nuestra vida diaria, que es la depresión en general, pero también hoy estuvimos tocando la depresión en adolescentes. Así que, Jorge Escudero, te agradezco por estar conversando junto a nosotros en este espacio donde la psicología se hace presente, y todo lo que es el tema de la salud también en general. Gracias a ustedes también. Ya pues Jorge, te agradecemos un montón. ¿Y nos vamos, Lila, a la Sí, pausa? nos separamos, Romy, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Queda más de Su Matinal a media mañana. News, talking this and that.